Hola a todos. Gracias por asistir a nuestro programa. Que tengan un buen día. La familia Nguyen es un ejemplo de riqueza, pero también de tragedia. El Sr. Peter Nguyen, empresario de la industria maderera, cedió su negocio a sus dos talentosos hijos, James y Jung, directores generales, y se marchó al extranjero. Pero la fama y el dinero no pueden controlar los deseos del corazón. Tanto James como Jung se enamoraron de dos mujeres con destinos similares, madres solteras. James se enamoró de Lee Tu-diep, una mujer virtuosa que criaba a una niña pequeña. Jung se enamoró de Lee Tieu-ka, quien, además de cuidar a sus dos hijos pequeños, trabajaba arduamente en un puesto de productos agrícolas. Su amor estaba terminantemente prohibido. El Sr. Peter Nguyen, por honor y estatus, no aceptaba estas relaciones inapropiadas. Le retiró el cargo de director general de la empresa y le dio a James un ultimátum, o su carrera o el amor. James eligió el amor. Renunció a su fama y utilizó todos sus ahorros para comprar un pequeño terreno al pie de la montaña. Allí, construyó con sus propias manos una pequeña y acogedora casa de madera, un hogar tranquilo lejos del ruido y los prejuicios. Aceptó la pobreza a cambio de una felicidad sencilla junto a Tu-diep y su hija. Jung se hizo cargo de la empresa y siguió apoyando en silencio a Lee Tieu-ka. Se debatía entre la piedad filial y el amor, aceptaba la prohibición de su padre, pero no podía dejar de mirar a la mujer que amaba. Sin embargo, el destino era más cruel que todas las tragedias emocionales. Una noche fatídica, de camino a casa, Jung presenció cómo un grupo de ladrones asaltaba a una joven. No dudó en bajarse del coche para protegerla. Se produjo un forcejeo y, en la fría noche, resonaron disparos. Jung se desplomó. Los dos ladrones, presas del pánico, lo arrastraron al coche y se lo llevaron para destruirlo y encubrir el crimen. Mientras tanto, en la pequeña y sencilla casa, Lee Tieu-ka seguía jugando felizmente con sus hijos, ajena a que el hombre de su vida había caído en una tragedia de vida o muerte. La cruel verdad era que Jung no había muerto. Lo habían dejado atrás en los confines de un bosque remoto, afortunadamente salvado por la tía Mai, una mujer que se ganaba la vida con la medicina tradicional. Al despertar, la mirada de Jung estaba vacía. El trauma le había borrado todos los recuerdos. Ya no recordaba haber sido el director ejecutivo Jung, ni a su padre, ni a su hermano James, y, lo que era aún más doloroso, no recordaba nada de Lee Tieu-ka ni de sus hijos. La tía Mai le dio un nuevo nombre, An. Mientras Jung, An, se labraba una nueva vida con un trabajo de carpintero, en la ciudad, una tormenta de pérdidas azotó a Lee Tieu-ka. Jung desapareció sin despedirse. Lee Tieu-ka pasó de la preocupación a la desesperación. Dudaba que le hiciera caso a su padre y la dejara. La presión de los acreedores, la desconfianza de la opinión pública y el escrutinio de la familia de Jung pesaban enormemente sobre sus hombros. El señor Peter Nguyen creía que Jung había huido porque no podía soportar la presión. Le arrebató sus derechos a su hijo y constantemente le hacía la vida imposible a Lee Tieu-ka, a quien consideraba el causante de todos los problemas. Solo James creía en su hermano menor. Dejó su vida tranquila para regresar a la ciudad, enfrentarse a su padre e iniciar una investigación secreta. Cuando las dificultades de la vida obligaron a Lee Tieu-ka a valerse por sí misma, dejó a su hijo con un conocido y buscó la manera de ganarse la vida. En un viaje para conseguir productos agrícolas de tierras lejanas, el destino la llevó a una aldea remota.
De pie junto a una vieja casa de madera, vio a un hombre con una espalda familiar, concentrado en tallar. La vieja camisa y la leve cicatriz en su sien no podían ocultar su querido rostro. Lo llamó por su nombre, con la voz entrecortada, Jun. El hombre se giró. Sus ojos eran extraños y sin alma. Respondió fríamente, lo siento, se equivoca de persona. Me llamo An. En ese instante, todo el sufrimiento de Litieuca pareció desvanecerse. Jun seguía vivo, pero ya no era su Jun. Frente a ella había un extraño con un rostro familiar. El viaje de Litieuca ahora no solo consiste en ganarse la vida, sino también en recuperar sus recuerdos, reconquistar al hombre que la olvidó y demostrar su inocencia ante su familia y la ley. ¿Encontrará este trágico amor un final feliz? La conmoción al escuchar la fría respuesta de Jun, ahora, An, hizo que Litieuca sintiera como si el mundo se hubiera derrumbado. Seguía vivo, pero ya no era su hombre. Sus lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo. La tía Mai contó apresuradamente la historia del rescate de Jun y su amnesia, disipando la sospecha de abandono, pero reemplazándola con un dolor aún mayor, el olvido. Litieuca comprendió que no podía hacer nada demasiado precipitado. La memoria era una bestia indómita, y forzarla solo la haría esconderse aún más. Decidió reprimir su dolor, alquiló una pequeña habitación en el pueblo y usó la excusa de ser una comerciante agrícola de larga distancia que necesitaba un lugar para descansar. Pacientemente se transformó en una misteriosa vieja conocida y entró en la nueva vida de Jun. Cada día, Litieuca lo observaba en silencio. Se dio cuenta de que, aunque había perdido la memoria, sus talentos y costumbres seguían intactos. Le apasionaba tallar madera y sus hábiles manos aún creaban objetos exquisitos. A veces, inconscientemente, creaba pequeñas cajas de madera, con la misma forma que el regalo que le había dado en el pasado. A menudo se quedaba a su lado, ayudando a la tía Mai con la jardinería y, en ocasiones, ayudando a Jun a sostener las barras de madera. Comenzó a usar el amor para despertar sus recuerdos. Volvió a preparar la sopa de costillas de calabaza que tanto le gustaba. Al probarla, An cerró los ojos, una sensación familiar surgió en su corazón, una sensación indescriptible y persistente. Preguntó confundido, ¿este plato, lo he comido antes? Por la noche, se escondía tras los arbustos y cantaba suavemente la nana que solía cantarles a sus hijos. La suave melodía se coló en el sueño de Jun, haciéndolo dar vueltas en la cama, con la vaga imagen de los niños a la vista. Una tarde, mientras Litieuca le ayudaba a cargar un trozo de leña, resbaló y cayó. Sus instintos amorosos se despertaron, y An corrió a ayudarla. Su mano tomó la de ella, y una fuerte corriente eléctrica pareció despertar algo en él. Se quedó paralizado, una imagen fugaz apareció en su mente, él sosteniendo su mano, sonriendo radiante en un sencillo gesto. La imagen se desvaneció, dejando tras de sí un mareo y un fuerte dolor de cabeza. Tartamudeó, esta mano ya la he sostenido. ¿Quién eres? Eres mi esposa. Litieuca negó levemente con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que él se acercaba a la verdad, pero no se atrevía a decírselo, temerosa de que se escandalizara y volviera a alejarse de ella. Simplemente lo cuidó con ternura, esperando que el amor venciera el muro del olvido. Pero la paz no duró mucho. En la ciudad, el director ejecutivo James encontró el coche abandonado de su hermano y comenzó a rastrear a los tiradores. Estaba cada vez más cerca de la verdad. Al mismo tiempo, la desaparición de Jun creó un vacío de poder.
El señor Peter Nguyen envió gente por todas partes para encontrar a su hijo y obligarlo a regresar a la empresa. Y el peligro comenzó a acechar. Los dos ladrones que habían disparado el arma oyeron por casualidad noticias de un carpintero con habilidades y apariencia idénticas a la víctima que habían abandonado. Temiendo que Hung siguiera vivo y los delatara, comenzaron a regresar a las montañas para silenciarlo. Li Tioca luchaba por recuperar la memoria de su amado, sin saber que la muerte los acechaba. La vida de Hung pendía de nuevo de un hilo. ¿Será el amor lo suficientemente fuerte como para protegerlos? ¿Descubrirá James la verdad a tiempo antes de que la tragedia se repita? Gracias por seguir la historia. Que la disfruten.